Bienvenidos jóvenes, bienvenido Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, feliz de que estemos acá compartiendo una vez más en este nuestro programa que es de jóvenes para jóvenes. Estoy muy feliz porque creo que compartimos que es un tema que nos gusta un montón. Me identifico un montón y siento que mi identidad con Cristo va de la mano con el tema que vamos a hablar hoy. Así que, dime. No, para mí es un tema muy emocionante. Siento que es un tema con los que los dos nos identificamos bastante bien. Así que va a ser muy, muy divertido. Cool. Te voy a poner así como prueba. Pero para que iniciemos el tema, sí me gustaría que tú que venís preparada para esta noche, que nos regales tus definiciones. El tema de ahora es, tenemos un Dios creativo. Me gustaría que primero definamos qué es creatividad. Sí, bueno, la creatividad no tiene un significado específico, pero mi definición de creatividad es, la creatividad es cuando la imaginación se torna realidad. Okay. Y me gustaba uno de los comentarios de uno de los significados de Einstein, que él decía que la creatividad es la inteligencia siendo divertida. Y tiene bastante sentido. Podemos ver que... no sé qué podemos ver. Tal vez lo podrías definir como dándole uso a la inteligencia que Dios te ha dado. Sí, es uno de los ejemplos, es dándole uso a la inteligencia que el Señor nos ha dado. Porque vemos que tenemos un Dios creativo. Pero también les quería comentar que no la creatividad... Bueno, preguntándote, Josh, para ti, ¿qué es una persona creativa? Lo que pasa es que yo lo conecto directamente con cualidades de Dios y me voy a ir como a un poquito a la definición que yo tengo de Dios desde chiquito, porque es como el primer acercamiento que yo tuve con Dios, porque las primeras historias que yo escuchaba era el Génesis y te presentan cuando inicia el Génesis a un Dios que está manifestando su poder desde su palabra y que con su palabra crea cosas y que se haga la luz y que se hagan los animales, ¿sabes? Y que se haga la fruta, que se hagan los cielos y que se separen el desorden, ¿sabes? Un Dios que tiene el poder de crear vida con su palabra. Entonces hago conexión con ese concepto en el sentir de que es una persona que, si Dios nos creó y lo platicamos antes, si fuimos hechos a su semejanza, es una persona que también sabe crear y generar cosas nuevas, como más o menos platicábamos, pero me gustaría más que tú sigas con tu definición porque me parece interesante. Bueno, de hecho sí, la palabra creatividad proviene de la palabra crear. Y hay muchas personas que dicen, no, es que creatividad lo asocian solo con la parte artística de la vida, pero no solo es eso, vemos que hay diferentes tipos de creatividad. Hay una mimética que es ese tipo de creatividad en lo que tú solo copias lo que ya existe, por ejemplo, el paisaje o vemos varios movimientos, ya poniéndonos un poquito más técnicos, el realismo, que si vemos en el arte, se representan escenarios naturales que existen o tratar de dibujar a las personas tal cuales eran. También tenemos otro tipo de creatividad que es la disociativa, que es esa capacidad de poder ordenar ideas completamente diferentes para volver a una nueva solución o a una nueva idea. La analógica es la que nos permite comparar y relacionar diferentes ideas que no necesariamente tienen que ser iguales para llegar a un nuevo resultado. La narrativa, que es de esas personas que tienen esa fluidez al contar una narración, una anécdota o incluso escribir canciones, poemas y todo eso. Y la intuitiva, que es el tipo de creatividad más compleja, porque es la capacidad de crear algo completamente desde cero. Nosotros como, personas creativas, si podemos decirnos así. Contanos a qué te dedicas. Bueno, yo soy arquitecta, por la misericordia del Señor. Y para nosotros crear algo desde cero a veces puede ser muy difícil, porque las ideas no surgen, como dicen en muchas personas, no te bajan las musas. Hay bloqueo mental. Hay un gran bloqueo mental a veces, pero vemos que para nosotros es algo difícil crear algo que, ya todo existe a esas alturas, pero vemos que para Dios no hay nada imposible. Y que Él creó todo lo que ahora vemos y todo lo que existe donde antes no había nada. Y vemos que en Génesis 1:1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y como tú lo mencionabas, conocemos a un Dios que ha hecho la creación y que con su poder Él formó todo lo que conocemos.
podemos decir que Dios es el principio y es el precursor de la creatividad, porque la creatividad emana de Él. Y precursor significa que... sí, para que entremos en contexto, ¿verdad? Es alguien que inicia algo y que luego otra persona a través del tiempo lo va desarrollando y lo va tomando como una base, que es lo que básicamente nosotros hacemos. Exacto. Sí, porque lo decías tú antes, de que somos hechos a su semejanza, y si Dios nos ha mandado a reflejar su luz, porque Dios es luz y para mí la luz asocia un poco a nuevas ideas y a ser precursores. Entonces también nosotros deberíamos de ser agentes de cambio. Si vivimos en una sociedad de que solo cosas malas, ahorita en el país están pasando un montón de cosas bien extrañas, entonces deberíamos de ser nosotros también luz y empezar a crear cosas buenas, cosas que representen el ser cristianos y el llevar luz a la tierra, ¿no? Pero como aterrizando un poquito más acerca del tema en sí, ¿por qué podrías decir tú que en tu vida tenés un Dios creativo? Bueno, hay muchas maneras, como te mencionaba, Dios es la principal fuente de inspiración para nosotros los humanos desde la creación. Y quiero comentarles uno de los ejemplos que a mí me gustan más de la creatividad del Señor. Y uno de ellos es los animales. Vemos que en Génesis Él creó a una infinidad de animales, y que hasta este día el ser humano no ha podido terminar de descubrir. Y me encanta todo el detalle que el Señor puso en su creación, y uno de mis animales favoritos son los tigres. Y me causaba bastante gracia porque a veces yo ni siquiera sé qué color ponerle a las paredes de los diseños que realizo, pero vemos que el Señor en los tigres los diseñó. Ninguna línea de los tigres es igual a la otra. Es como nuestras huellas dactilares, todas son únicas. Entonces el Señor pone tanto amor y tanto esfuerzo en todo lo que Él crea, que nada es igual, pero todo es hermoso. Incluso dentro de los tigres hay diferentes tipos de variantes de colores, ¿no? Sí, eso... Perdón, me iba a poner muy técnica. No, decilo. No, hay 3 tipos de tigres: los tigres Cibrián, los tigres... Ay, se me acaba de olvidar el otro. Y los de Bengala. Pero es una característica bastante hermosa. Otro ejemplo son las frutas. A mí las frutas creo que a todos nos encanta. Y vemos que hay una variedad de frutas que mundialmente hay unas que se vuelven características de ciertos países. Porque son las maneras en las que, bueno, el Señor lo diseñó, de que cierta fruta creciera en tal lado, tal condición climática. Y el Señor mismo... Incluso los animalitos los pájaros tienen picos para comer diferentes tipos de frutas. Exacto, porque todo el Señor lo diseñó. A veces yo me pregunto, Señor, ¿y esto para qué? Pero vemos que el Señor ha creado todo con un propósito. De igual manera a nosotros, ¿verdad? Y les quería comentar, todas las frutas tienen un diseño tan extraordinario. Uno de mis favoritos es el coco. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo llega el agua dentro del coco? O sea... Desde las raíces. ¿Pero cómo? La planta absorbe agua y sube por el tallo y llega hasta la semilla, porque el coco es la semilla más grande del mundo. Exacto, y no está mal. El agua, si sube la palmera, absorbe el agua de la tierra y la fibra del coco, que sirve como vasos comunicantes que van procesando toda esta agua hasta el centro. Y por medio de la fotosíntesis, que es el proceso en el que las plantas se alimentan mediante el sol, que el Señor creó el sol, todo con un propósito, no solo para iluminarnos, sino que para todo lo demás de su diseño y su creación. Y por medio de esto, el agua se vuelve dulce. Y por último... Podrías decir que nosotros deberíamos ser como la palmera y dar agua dulce también. No, pero al menos, o sea, bueno, no sé si vas a terminar de decir algo ahorita. Sí, otra de las grandes creaciones que para mí del Señor es completamente increíble es el universo. O sea, el Señor no solo diseñó la tierra y el cielo, sino que también galaxias enteras, y todas son completamente diferentes. Y todas con un propósito. Las estrellas, ¿qué son? Son una bola de gas que no se caen porque su propia gravedad las mantiene en órbita. O sea, es una perfección que el Señor ha creado, que nada se sale de órbita sin que Él lo permita. A mí me gustaría retomar lo que decías de las frutas y de todas las cosas distintas que Dios ha creado. Y a mí me hace recordar que
todos, a pesar de que sí, todos somos distintos y diferentes, pero también el hecho de que Dios nos da talentos distintos a cada uno de nosotros, y aunque tú y yo tengamos el mismo talento de cantar, por ejemplo, Dios nos da timbres distintos y maneras de expresarnos distintos que nos pueden servir para adorarle, pues, que los mismas cualidades especiales y únicas que Dios pone en cada uno de nosotros nos sirven para glorificar su nombre y dar gracias de todas las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, y para testificar de las grandezas que Dios puede hacer en nosotros y en las demás personas. Y de hecho, por eso te preguntaba al inicio que para ti que era una persona creativa, porque muchas personas se enfrascan en que no, yo no sé dibujar, yo no sé pintar, pero el Señor no a todos nos ha dado el mismo talento. Todos tenemos diferentes tipos de creatividad. Hay personas que son creativas para los números, para la solución de problemas, y hay otras que sí son más para el lado artístico de la vida. Y vemos que hay personajes en la Biblia que son claros ejemplos de la creatividad. Uno de ellos es Adán. El Señor lo creó y como les comentaba en Génesis, que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, que Él mismo nos ha depositado la creatividad para que nosotros podamos desarrollarla en nuestras vidas. Y Adán, vemos que Él nombró a todos los animales de la tierra. ¿Cuántos animales no hay? Y yo me imagino a Adán en este punto, ¿y cómo le pongo a este animal? Pero vemos que esa característica los humanos la tenemos hasta este momento, de poder ingeniarnos, por decirte. Sí, porque no te gusta, seguramente no fueron nombres aleatorios, sino que con la sabiduría que Dios mismo le había dado. Exacto, y ahora no solo los llamamos a los animales por ¿qué? La orca, sino que ahora les ponemos un nombre científico, que es Ornithus orca, por si sí, no es pescado negro grande. Ajá, y no son ballenas, porque mucha gente dice, no, una ballena. Y vemos también a David, que él es uno de los mayores escritores de salmos que podemos ver en la Biblia. Diseñó muchos instrumentos también. También, él tenía este don que el Señor le había dado, que era, a mí los salmos y los cantares, a mí me fascinan, me resultan una manera tan poética de exaltar la gloria de Dios. Y vemos que, a pesar de que hay diferentes tipos de salmos, todos son para exaltar la gloria de Dios. Creo que todos nuestros talentos deberían de ser para exaltar al nombre de Dios. Si vos sos abogado, que seas el mejor abogado y que se note, ese abogado es hijo de Dios. Se le nota que tiene sabiduría para resolver casos. Si sos, no sé, químico, que se note pues que sos el mejor químico porque Dios te ha dado el talento de serlo. Exacto, porque, bueno, como les comentaba, somos la creación amada del Señor, y esto Él nos lo ha reflejado desde el inicio, porque Él nos creó conforme a lo que Él era, y nos lo ha demostrado desde el Génesis hasta ahora en nuestras vidas. Y no solo eso, sino que también se extiende hasta la eternidad, porque vemos que en la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos la creación amada del Señor. Y luego en Juan 14 dice, iré yo a crear moradas en los cielos, estoy parafraseando. Y vemos ya en Apocalipsis que el Señor no solo creó esta tierra, sino que va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, completamente diferente. Y vemos que en esta tierra tenemos tantos paisajes espectaculares, pero ninguno de estos se compara a la grandeza que el Señor ha hecho en el cielo. Claro. No nos da la cabeza humana para imaginarnos las cosas grandiosas que ha hecho. No, creo que todo lo que nosotros nos podamos imaginar en esta tierra se queda pachito en comparación a toda la creatividad que el Señor tiene. Fíjate que yo siempre he sentido que Dios tiene un sentido del humor bien particular y es bien creativo incluso para hablarnos. Yo cuento en mi testimonio que una vez yo andaba bien bravo saliendo del trabajo y no quería ir al tráfico, pero ni modo, ya quiero ir a mi casa y me fui. Iba bravo y de repente dentro del tráfico que no se movía, Dios me hizo levantar mi mirada al cielo y había un atardecer pero preciosísimo. A mí me hizo recordar que Dios es pintor y me pintó ese cielo para que yo, hijo, deja de estar de bravo, cállate y admira la creación que he hecho, saberla disfrutar incluso estos momentos desde el tráfico que son perder el tiempo para mí porque no estoy haciendo nada, no es productivo, pero respira, relájate, hijo, te amo, cálmate, vea, yo tengo el control de todo. Y ya iba chillando yo en el tráfico viendo las nubes. Pero no sé si nos podrías compartir como alguna experiencia similar en la que tú sentís que Dios ha sido creativo, especial para hablar un mensaje directo a tu corazón. Siento que a veces la creatividad en unas personas es más natural que en otras. Siento que es algo bastante normal, así nos creó el Señor. Y me acuerdo que cuando yo iba a estudiar arquitectura,
arquitectura no era mi primera opción, era una de las más fuertes, pero yo quería muchas cosas porque siento que gracias al Señor mis pensamientos son más de los que yo pudiese abarcar al mismo tiempo. Entonces, cuando se me presentó la oportunidad de estudiar arquitectura, yo empecé a dudar de mis capacidades, porque yo entré a la universidad sin saber usar un escalímetro, yo no sabía ni cómo agarrar una regla ni nada. Y entré y veía gente bastante talentosa que dibujaba, que a mano alzada, que pintaba y todo. Y yo decía, Señor, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Sentías que los demás iban como Sí, yo sentía que los demás iban a 1000 años luz adelante de mí y que yo me tardaba mucho en los procesos creativos porque es algo que toma bastante tiempo. Y muchas veces yo quise tirar la toalla y yo dije, Señor, no puede ser, yo no sirvo para esto, yo debía... Uno lo toma bien personal ese tipo de Sí, trabajo. uno lo toma muy, muy personal y luego el Señor me hizo entender, es que no sos vos, es la creatividad que yo he puesto en ti, la que te ha hecho llegar hasta aquí. Y no es por vos, no es por mis capacidades, sino porque es la gracia que el Señor ha puesto en uno y en la creatividad. Y hubieron momentos en la universidad que yo no hallaba ni por dónde empezar un proyecto y yo lloraba. Y luego mi mamá me decía, no, pedile al Señor que Él te ilumine. Y yo como, sí, pero es que yo quiero que sea ya. Quiero que baje ya. Quiero que baje ya. Y gracias a Dios lo logré. Pero siento que es como una transformación que el Señor va llevando en cada vida en cada una de nuestras vidas. Ya en el área laboral ya es muy, muy diferente. Creo que les comentaba a varios de mis hermanos aquí en Anclaje que yo tuve una cliente que me trataba muy mal, que me hacía sentir como que no puedes diseñar, no sabes. Pero el Señor me dijo que esas palabras no venían de Él, que eso venía del diablo. Claro. Que quería hacerme sentir como que yo no podía, pero que no confiara en mis conocimientos, sino que todo era por la gracia de Dios. Te voy a interrumpir. ¿Cómo crees tú que Dios te define? A mí. Sí. Como persona creativa. Como persona creativa. Ay, tengo una bien poética, pero la verdad Esa versión larga, ¿verdad? Una vez estaba escuchando una prédica en donde, no me recuerdo el nombre de la hermana, pero ella le preguntaba al Señor, Señor, ¿yo qué soy para ti? Y dice ella que el Señor le respondió, tú eres una hormiguita. Y ella se quedó como, wow, soy una hormiga dentro del Señor. Y no lo tomó como algo tan chiquito, sino que como vemos en Proverbios que las hormigas son esforzadas y valientes, que sin tener un jefe, un capitán, ellas son ordenadas y son precavidas. Son muy precavidas. Y ella se sentía amada en el Señor. Y un día yo le pregunté, bueno, yo también le voy a preguntar al Señor qué soy. Y una vez el Señor me dio a entender que yo era como una estrella. Y suena muy vanidoso si lo decís, ay no, yo soy una estrella. Pero me dio a entender la manera, como te digo, poética de esto. Y es que las estrellas solo brillan en la oscuridad. Y que de aquí la vemos chiquititas, chiquititas, chiquititas. No, y la palabra lo dice, nos ha mandado a hacer luz. Exacto, eso te iba a comentar, que Dios es el que nos ha mandado a hacer luz en medio de las tinieblas. Y que la razón por la que me mantengo es porque Él me ha sostenido desde este día. Amén. Lo que quiere decir es que la vida del cristiano no siempre va a ser color de rosa. Muchas veces vamos a estar en medio de las tinieblas. Y muchas de las personas se pueden estar preguntando, pucha, que yo ni tengo propósito en esta vida, ni sé para qué vine. Y creo que es adecuado que le preguntemos a Dios, ¿quién soy? ¿Para qué vine? ¿Para qué me creaste? Y Dios es súper lindo en responder ese tipo de preguntas. Y si le ponemos corazón y fe, o al menos yo me siento como bien consentido de parte de Dios, que a mí me responde bien rápido ese tipo de preguntas. Pero pongámoselo con fe a Dios. Papá, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis habilidades? Si siento que no soy bueno para nada, si nos hemos creído esa mentira de parte del diablo. Y aquí viene como para seguir avanzando en el tema. Yo tengo la certeza de que Dios nos ha hecho creativos a todos, lo decía antes, abogados, ingenieros, arquitectos o diseñadores, a todos nos han mandado a ser creativos. Y creo que tenemos el deber como hijos de Cristo y que por amor hemos recibido salvación, que usemos nuestra creatividad para que más personas también se salven. Te lo comentaba antes y se los comparto a ustedes también. Mis papás fueron de la generación que se subían a los buses a predicar y que así dice el Señor y Dios vino a morir por ustedes y por mí. Y quizás en los tiempos de ahora están un poco complejos y no nos podamos subir a los buses por seguridad, por
por lo que está pasando de pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios nos ha puesto en nuestras manos un montonazo de nuevos medios de comunicación que siento que tenemos lo voy a decir así, tenemos esa obligación de compartir las buenas nuevas, porque somos parte de una iglesia misionera. Y si no podemos ir a Australia, a Uzbekistán, por cuestiones de dinero, yo siento que las redes sociales nos pueden hacer llegar hasta el otro lado del mundo y deberíamos de estar, no haciéndonos los santos y los angelitos, pero sí compartiendo de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios hace milagros en la vida de cada uno de nosotros día con día. Siento yo que deberíamos de ocupar, así como diezmamos nuestro servicio, nuestras ofrendas de lo que Dios mismo nos provee, deberíamos también de diezmar un poco de lo que nos pasamos alimentando nuestro ego en redes, ocupar ese tiempo para compartir las grandezas que Dios ha hecho, para no hablar solo de nosotros, porque yo sé que está bien sentirse bonitos y subir la selfie, o lo que Dios me proveyó para el plato, está bien, pero deberíamos también de compartir. Dios me regaló un atardecer precioso y se los comparto a ustedes también. Dios me habló a mi corazón esta palabra y compartámosla también, porque muchas personas, así como lo que tú estuviste pasando con lo que nos acabas de contar, estoy seguro que muchísimas personas se sienten igual. Entonces tengo la certeza de que todo lo que nos viene a nuestras vidas nos va a servir para testificar y para glorificar, porque muchas personas pueden estar pasando lo mismo o cosas peores. Sí. Lo siento. Y también era una de las preguntas del Señor, ¿por qué nosotros como cristianos pasamos tantas pruebas? O sea, porque como tú me decías, no es una vida de color de rosas, sí, pero es el Señor que nos prepara para poder compartir su palabra. Y Él nos ha dado las herramientas, no solo mentales, sino que nos provee de herramientas físicas para que nosotros podamos compartir estas buenas nuevas. No sé qué... Pero ¿qué le podrías decir? ¿Qué le podrías decir a una persona que se siente que tal vez su vida no ha tenido propósito, pero que tiene el deseo de compartir las buenas nuevas? Una persona que no... Hasta el día de hoy esta persona no se ha sentido que ha descubierto el propósito, su propósito en Dios, pero tal vez por pena o no sé qué situación lo ha detenido a él compartir, pero esta persona quiere compartir de las buenas nuevas de Dios. Ok, bueno, una de las cosas que yo he aprendido en corta vida es que absolutamente todo lo que el Señor crea o que Él hace tiene un propósito, y asimismo Él nos creó y también nosotros tenemos un propósito. Y un día hablando con Rodri, yo le decía, no, es que yo creo que yo le pido al Señor, revélame cuál es tu propósito en mi vida, y Él me decía, Fer, pero es que si no caminas no vas a llegar a ningún lado. A veces en el Evangelio tenés que levantarte y actuar, y entonces es cuando el Señor te va abriendo las puertas de cómo servirle, cómo compartir este Evangelio con los demás, porque nosotros solos no podemos. Porque, y es una frase que mi mamá me repite todos los días, Dios es el que pone el querer como el hacer. Y asimismo Él pone la creatividad en nosotros y el propósito, porque todos nacemos con un propósito, solo de ir en el camino, averiguarlo, porque nunca lo vamos a saber por nuestra cuenta. Siempre te pedirle dirección al Señor. Y hay que esforzarnos y ser valientes. Sí, así es. Pero al mismo tiempo, así como le dijeron al profeta, come y bebe porque el largo camino te espera, y hay que alimentarnos de su palabra, hay que alimentarnos de esa misma creatividad. Hay que poner en las manos de Dios, que Dios bendiga el fruto de nuestras manos, y que lo que nosotros hacemos con nuestras manos, me refiero a todo lo que hacemos, nuestros trabajos, lo que ocupemos con nuestra mente, que sea para glorificar el nombre de Dios, porque siento que hay belleza en honrar a Dios con los talentos que Él nos da, y hay tanto así que esa luz se refleja, y muchas personas pueden alcanzar la misericordia de Dios por medio de las cosas que nosotros hacemos día con día. Y bueno, como para ir cerrando, como modo de cierre, sí me gustaría que nosotros en casa y nosotros encomendemos a Dios, si todavía no hemos descubierto para qué fuimos creados. Dios es, como les decía, increíblemente creativo, y Él va a poner en nuestros corazones y en nuestras mentes ese propósito que hemos estado esperando, esas respuestas que no hemos recibido por tanto tiempo. Él en sus tiempos perfectos nos va a revelar con amor para qué fuimos traídos a esta tierra.
Sí, completamente de acuerdo. Sabemos que la creatividad del Señor no tiene límites, que los límites son una cuestión terrenal, pero cada día tenemos que luchar porque para lo que nosotros es imposible, para el Señor sí es posible. Entonces siempre tenemos que caminar de la mano del Señor. Amén, así es. Así que seamos luz en medio de las tinieblas y vemos su palabra hasta lo último de la tierra. Así que, gracias Fer. Esto fue Anclaje 619.